Resulta que en nuestra cabeza todos tenemos estos bichitos, también conocidos como emociones, que se encargan de controlarnos como si fuésemos una Nintendo Switch. Estas emociones son alegría, tristeza, furia, miedo y asco. En este caso, estas emociones se encargan de Riley, que la tipa es una jugadora de hockey sobre hielo que se la pasa de perlas. Tiene a sus padres que también se la pasan de perlangas y a sus dos amigas que la apoyan. Obviamente no juega sola, ya que todas las emociones cumplen un rol en el partido: alegría, furia, miedo, asco y por supuesto tristeza. Igual porque la pequeña Riley no solamente juega al hockey sobre hielo, también le gustan los gatetes, cocina, hace TikToks, usa brackets, terminó la primaria. Además, ya no es una niña, se convirtió oficialmente en una adolescente. Crecen tan rápido y tienen la joroba del Rubius. Aunque todavía sigue teniendo las islas de personalidad. Y además, ahora tiene un sentido de identidad, que es la cosa más importante en la cabeza de Riley. Creo que si se le rompe, pasaría esto. Cuestión que sigue el partido. Riley va, lo busca, intenta, se mueve, asiste y ¡gol! Imagínate lo que juega que la mujer de Will Smith le invita a un campamento donde están las jugadoras y más mejores de las mejores de hockey sobre hielo. Lo dije como el orto. Pero bueno, le invitan al campamento. Y los padres de la tipa están re contentos. Imagínate, está la posibilidad de que los mantenga y no tengan que laburar nunca más. ¡Un golazo! Pero mientras Riley duerme, las emociones están en acción, eliminando recuerdos que no necesitan, como este. ¿Le sumamos una magia más? ¡Huevo, Dibu, huevo! ¡Huevos! Doble huevo, siempre, pa. O este. Guapo, poderoso, asombroso, muy hermoso, soy precioso, armonioso. O este otro. Amarillo. Y una vez que los recuerdos están elegidos, activan la maquinaria y a la bosta. Aunque a su vez también están las creencias, que de alguna manera serían como las neuronas de nuestra querida Riley, donde cada vez que un recuerdo toca el agua, directamente queda en la memoria de Riley. Que todas esas creencias unidas forman el sentido de identidad. Pero más adelante te cuento. Porque resulta que mientras las emociones estaban durmiendo, de la nada empieza a sonar un ruido que los despierta. Y ese ruido es la alarma de la puerta. Imagínate el quilombo que tiene Riley en la cabeza. En menos de 10 segundos se calentó, lloró y chivó. Mientras tanto, las emociones de la madre, ¿por qué son todas mujeres? Aunque porque si te está gustando este video, podés dejar un bruto like, una sabrosa suscribida y comentar un rico comentario. Sigo. Y a todo esto están yendo para el campamento de hockey. Mientras tanto, las emociones de las amigas, qué raro, che. Pero hey, finalmente llegan al campamento. Riley se choca con una persona y se cae. Pero eso la pone como loquita, porque se trata de su ídola, la jugadora y más de hockey sobre hielo que existe, esta tipa. Pero cuando parecía que todo lo malo había pasado, no señor, porque aparece una nueva emoción: ansiedad. Como la que es ansiosa hasta los huevos. ¡Oh! Aunque también está vergüenza. Como el que es vergonzoso hasta las bolas. Por otro lado está oui, como una francesa paja brava que está todo el día con el teléfono. Pero también aparece envidia. Como la que es envidiosa hasta las pelotas. Y vos dirás, ¿qué sigue? ¿Una nueva emoción de Messi que esté feliz y triste? Bueno, no. Por último tenemos a nostalgia. Pero en realidad todavía falta para eso. Así que seguro vuelva cuando Riley sea un poco más grande. A todo esto, ansiedad metió la pata haciendo que Riley abandone a sus amigas y se vaya con su ídola, aunque la conoció hace 5 minutos. Igualmente al final se encuentra con las amigas y se manda un par de cagadas. Por lo que las cagan a pedos. Y no solo a ellas, sino a todas, haciéndolas entrenar. Se ponen a entrenar, todo bien, todo correcto. Pero Riley se siente culpable, entonces vergüenza. Hasta que a ansiedad se le ocurre una idea y supuestamente mejora las cosas. A no ser... Ahora llega el momento de elegir equipo. Por un lado, alegría quería que esté con sus amigas. Y por otro lado, ansiedad quería que esté con su ídola. Entonces, hace esto. Y a Riley, lejos de pasarle algo así, sigue ahí, tranquilamente. Pero esto no termina acá, porque ansiedad tira el sentido de identidad a donde van los recuerdos eliminados. Ella no se muere, ni nada, aunque vuelve a abandonar a sus amigas, otra vez. Obviamente a las emociones originales no les gustó
gusta un carajo la idea y están en contra, por lo que la onicomicosis de ansiedad decide que el grandulón los agarre para meterlos en un frasco, echándolos del cuartel, quedando ella y las otras emociones nuevas, pero más que nada ella a cargo de Riley. Baja las neuronas y empieza a crear nuevas creencias con su emoción. A todo esto, a las emociones originales, la policía de los recuerdos se lo lleva a la bóveda, una especie de cárcel donde están todos los pensamientos secretos o amigos imaginarios que ya no se necesitan. Los encierran ahí, aunque con la ayuda de un perro bastante boludo que se cree Dora la exploradora. ¡Oh! Necesitamos su ayuda. ¿Ya encontraron la salida? ¡No tiene pito! Un personaje de Street Fighter, también bastante boludo, pero no tanto como el perro, y del secreto más oscuro de Riley, que él me cae bien, la verdad. Después de que este se sienta en el Pinocho, el secreto oscuro le pega un trompadón al frasco y los libera. Pero pará, porque aparece... ¡Hola, amiguitos! ¡Soy Bolsi! ¡Oh, pedazo de boludo! En fin, explotan la puerta al carajo, logrando salir. El brother se buguea un poco, pero le salva las papas, con la policía de los recuerdos. Finalmente logran salir, pero antes de volver al cuartel tienen que recuperar el sentido de identidad. Por otro lado, Ansiedad es la única que está controlando a Riley, haciéndola despertar tempranísimo para que se ponga a entrenar y entrenar. Así puede ganar el campamento, para quedarse en el equipo de su ídola para siempre. Mientras tanto, las emociones crearon todo un plan maestro para poder recuperar el sentido de identidad, pero el único problema es que por el caño solamente puede entrar uno solo. Entonces se encuentran unos walkie-talkie y quedan en que Tristeza es la elegida. Así cuando llega al cuartel se puede comunicar con ellos. Y se fue nomás. Bravo, alegría. Ahora todas se me renarán. A su vez, las nuevas emociones están haciendo que Riley esté cada vez más cerca de su ídola, mientras Ansiedad no para de crear nuevas creencias con su emoción, lo que ya está empezando a crear un nuevo sentido de identidad. La siguen haciendo entrenar como loca y se entera que existe la libreta roja, un cuaderno donde la entrenadora anota lo bueno y lo malo de cada jugadora. Imagínate, esto a Ansiedad la vuelve loca, pero están haciendo que Riley quede como una boluda, por cómo camina, por lo que hace con las manos, por cómo se ríe, pero igualmente están logrando que ella sea una más del grupo, aunque sea diciendo mentiras. Mientras tanto, Tristeza sale eyectada del caño, como pedo de monja, y logra llegar al cuartel. Por otro lado, nuestros bebotes, ya sin Tristeza, están buscando en qué se pueden subir para poder llevar a cabo el plan. Y se marchó y a su barco le llamó. Pero espera, porque las mentiras que está diciendo Riley están rompiendo todo, y eso a las emociones originales le juega en contra para su plan. Alegría estuvo a nada de tirar la pata, pero al final no, aunque se les cagó el plan. Intentaron pedir la ayuda de unos brothers, pero no le dieron bola. Entonces se sigue rompiendo, porque Riley sigue mintiendo. Entonces hacen un cambio de planes y deciden seguir caminando, hasta que se suben a una grúa, pero no anda. Alegría se hincha las pelotas y suben con una bruta aspiradora para ir por arriba de los estantes de los recuerdos. A todo esto el grandulón encuentra Tristeza, pero se hace el boludo y no dice nada, hasta la ayuda. Simultáneamente las emociones nuevas llenaron el cuartel de recuerdos boludos y siguen haciendo que Riley mienta y siga mintiendo. Ansiedad se está apoderando lentamente del sentido de identidad de Riley y sigue creando nuevas creencias. Mientras Riley duerme, el nuevo sentido de identidad crece cada vez más. Al mismo tiempo nuestros bebotes llegan a Imaginalandia, pero ven que está todo cambiado. Entonces entran en un estudio donde Ansiedad tiene a gente trabajando para ella, haciendo que Riley imagine que tiene que entrenar y entrenar y entrenar, así puede quedarse en el equipo con su ídola, porque si no, será una fracasada. A lo que los pibardos se ponen a dibujar cosotas ricas para que Riley las imagine. Además, que el gorilón le da una mano desde el control, aunque Ansiedad se da cuenta que se trata de Alegría, pero ella arma una revolución derrumbando el imperio de Ansiedad.
todo esto, por supuesto, a Ansiedad no le gustó un carajo, hasta que se acuerda de la libreta roja, por lo que le hace levantar a Riley, así va a buscarla. Pero Tristeza le avisa Alegría y ella le dice que haga todo lo posible para que Riley no lea la libreta roja. Pero justo cuando Riley estaba por leer, frena, porque aparece Tristeza, que le afanó el teléfono a Wiwi, aunque no se escondió muy bien, que digamos. Así que Ansiedad la descubre y hace que Riley lea la libreta roja y vea que la entrenadora puso que no está lista. Ansiedad empieza a pensar muchísimas ideas para que Riley pueda sacarse la picha en el último partido. Las emociones originales estaban viajando en un rico globo al cuartel, pero empieza a haber una lluvia de ideas por culpa de Ansiedad y los bebotes se caen a la mierda. Pero Miedo tenía un paracaídas en la cola, así que logran llegar al fondo de las emociones. Mientras tanto, Riley se pinta un jopazo de color rojo para parecerse más al equipo de su ídola, volviendo a Alegría, y los demás bebotes llegaron bastante tarde. Ansiedad creó su última creencia para crear la nueva identidad de Riley, pero cuando lo hace, vuelve y no se da cuenta de que algo anda mal, ya que Riley solo repite que es una mala persona. Alegría y los demás bebotes bajan hasta el fondo de la mente, donde están los recuerdos olvidados y el sentido de identidad original de Riley. Mientras tanto, Tristeza intenta que Vergüenza le dé una mano y lo logra. Vergüenza ahora la ayuda y juntos traen de vuelta las emociones originales, hasta que Ansiedad se mete y hace que todos los caños se rompan. Las emociones originales se quieren cortar los huevos y Alegría ya se da por vencida. Los pibardos le preguntan qué pueden hacer ahora, pero a Alegría ya le chupa un huevo. Al mismo tiempo, el partidaco empieza y Riley da lo mejor de lo mejor, mientras Envidia y Ansiedad más que nada la controlan. Riley mete 2 puntacos en el partido, pero lo hace sola, sin hacerle un puto pase a sus compañeras. Mientras tanto, las emociones originales llaman a este pelotudo para que saque rica dinamita y explote absolutamente todo, así pueden llegar al cuartel. A su vez, Riley está mal, está tan mal que la tira a la mierda a una de sus amigas, por lo que la entrenadora la manda fuera por un par de minutos. Por su parte, Alegría llegó hasta la planta de las creencias. Ansiedad está como loquita y no puede controlarse, rompiendo las creencias de Riley. En ese momento llegan nuestros bebotes originales para ayudar, mientras Alegría intenta calmar a Ansiedad. No da bola y sigue firme, pero Alegría logra frenarla y finalmente rompe la identidad malita para poner la buenita. Sin embargo, esto no resuelve la situación y Ansiedad pide perdón. Alegría decide arrancar nuevamente la idea original de Riley y esta vez sí que ella está al borde de quedarla. Tiene un quilombo total de emociones, recuerdos y pensamientos. Una de sus amigas la ve a lo lejos, viendo que está en la B. Después de un momento de profunda reflexión, Riley finalmente logra tranquilizarse. Sus 2 amigas llegan preocupadas para verla y le preguntan si está bien. Riley, con una mezcla de emociones, le responde que no. Con lágrimas en los ojos, le pide perdón y aclara que si ya no quieren ser amigas, de ella lo entenderá. Sin embargo, en lugar de palabras, sus amigas simplemente le dan un cálido y reconfortante abrazote. Finalmente entra de nuevo al partidaco. Ahora Alegría es llamada por Riley para guiarla y llena de felicidad y entusiasmo, Riley juega de maravilla y el partidaco se convierte en una locura de movimientos coordinados y estrategias bien ejecutadas. Cada pase, cada tiraco. Después del rico partidaco de Riley, se encuentra con su ídola, ya que después del partidaco iban a publicar si se quedaba o no en su equipo. A todo esto, Furia se hizo amigo del pajero de la bolsa. Ahora todas las emociones, originales y nuevas, trabajan juntos, uniendo sus fuerzas, apoyando a Riley. Además, vuelve a aparecer la vieja puta de Nostalgia, diciendo reflexiones y que no sé qué, que no sé qué, que no sé cuánto. Alegría, viendo toda esta vaina, nos comenta con una sonrisa que cada parte de Riley la hace única. Cada emoción, cada recuerdo y cada experiencia contribuyen a formar una identidad rica y multifacética, como esta. Más adelante, cuando los padres le preguntan a Riley cómo le fue en el campamento, Wiwi responde automáticamente con un simple bien. Las emociones de sus padres se alteran, pero comprenden que así es la adolescencia. Y así termina esta historieta, con todas las emociones juntas, Riley feliz y contenta, volviendo con sus amigas y siguiendo jugando al hockey sobre hielo como una rica begutiti. Amarillo.